exceso de sí mismo, ¿sabes? Yo estoy demasiado lleno de mí mismo y necesito muchas veces escuchar a otros y ver lo que Dios hace, escuchar lo que Dios hace en la vida de los demás. Creo que cuando estamos hablando demasiado nos perdemos lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Así que a veces uno tiene esa necesidad de escuchar y sobre todo de ver que somos una familia en la que el destacado es el Padre que todos tenemos y en el que todos somos familia, que es Dios. Y que eso no es posible por medio de nadie, nada más que de Jesús. Con lo cual, esa es la clave, ¿no? Entender que uno solo es el Padre, uno solo es el Maestro y un solo espíritu es del que participamos todos, que es ese espíritu de adopción, el Espíritu Santo por el que clamamos Abba Padre, ¿no? Bueno, gracias a Dios, Ana, por lo que has compartido. Sois una bendición. Lo que pasa que no lo creéis, yo no lo digo a mi edad. Voy a hacer 56 años, yo ya no le doro la píldora como se dice a nadie, ni siquiera en el trabajo, lo voy a hacer aquí en la iglesia. ¿Qué gano yo diciendo cosas bonitas de vosotros? Solo reconozco que Dios es maravilloso con vosotros y que me hacéis mejor, me complementáis. ¿Que hay gente que lo hace todo uno en la iglesia? Pues peor para él, sobre todo para ese uno. Pero yo no quiero perdérmelo, ¿sabes? No quiero perderme a ninguno de vosotros. Necesito escucharos y estar cerca. Perdón. Nada. Vamos a cerrar el Padre Nuestro. Sí, Recha. Y le doy gracias a Dios, me siento súper bendecida porque salió todo bien, no me puedo estar en otras sí. Pero bueno, me siento bendecida y vamos, para mí es lo mejor que me voy a pasar porque peor sería muerto. Me siento súper, vamos, tranquila ahora porque a ver, estaba pensando que podía hacer lo otro, pero bueno, sacamos la mano de Dios. Para Dios no hay imposibles y por vuestras oraciones. Así que no puedo desayunar porque tengo que controlarme las comidas. Que no tiene nada de leche. Sí, me toca tomar un antibiótico, una temporada y ver cómo va reaccionando mi cuerpo. Llevaba ya una temporada que sí que no le hacía caso, como que comía, me sentaba mal a primera hora de la mañana y me sentía mucha ansiedad, pero digo, será porque voy de prisa, a trabajar, y tal, una temporada y me decían, Javi, tú tienes que tener un estómago, no va tantos segundos. Y yo, guau, no le da importancia. Hasta que, claro, me dijo el endocrino que esto lo llevaba bastante. Entonces, claro, se me compuso todo. Lleva un rato hasta que empiezo que se ha normalizado y ya estaba dando por hecho que era o podría ser el tiroide o el digestivo. El digestivo. ¿Y qué era al final? ¿Qué era? El digestivo. Tiene que ver porque realmente, claro, como me cae mal el estómago, pues claro, ha empezado primero con la leche. Porque es primero de la mañana como me encuentro mal. Pero que no le daba importancia porque pensaba que sería que come deprisa y tal, y bueno, no le da importancia y así fue, y bueno. Y lo dejaba, y Javi me decía, tú tienes más despacio, será por eso y tal, y yo me hacía acá. Y bueno, hasta que me ha pasado eso, y me ha dado este bajón de azúcar. Y claro, al ver todo eso, pues claro, ya estaba como raro, ¿no? Esa bajada baja que la tenía. Entonces quería normalizarlo, como está normalizado, pues claro, quería ver dónde tenía esa bajada. Y ha venido de ahí, entonces claro, creen que puede ser de la leche. Entonces hay que ver. Así que nada más. Bueno, pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora los testimonios se cuentan no para aprensivos. Que ya sé que ahora todos tenéis problemas de estómago. Y lo vais a solucionar quitando la leche. No, tranquilos, ¿eh? Damos gracias a Dios por que no hay nada como un buen diagnóstico, ¿verdad? Cuando hay un buen diagnóstico hay tratamiento. El desconocimiento es lo que genera a veces una ansiedad
y produce ciertas inquietudes, ¿no? Y sobre todo tenemos una cabeza que no piensa bien, piensa siempre mal. Hay que entrenarla para pensar bien. No es así cuesta, pero es posible. Bueno, quería compartir con vosotros la última petición y el cierre ya de lo que es el Padre Nuestro. Si leéis en Mateo capítulo 6, versículo, me parece que es el 13, sí. Dice así: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando yo estaba leyendo esto, pensando en esto, lo primero que se me venía a la cabeza es lo que hemos hablado muchas veces. A veces hemos hecho de la oración algo en lo que competir, para ver quién es más o menos espiritual, quién más ora es más espiritual, quién menos ora es más carnal. O sea, paliarnos entre nosotros en guerras que no nos llevan a ningún sitio. Entonces hemos hecho de la práctica de la oración algo para superhéroes, ¿no? Y la oración es una práctica para gente débil, consciente de su vulnerabilidad, consciente y conocedora de su vida compleja, de su naturaleza humana compleja, y gente que se pobre de espíritu, como diría el Señor. Una vez más, la oración cristiana tiene todo el sentido en personas conscientes de su vulnerabilidad. La persona autosuficiente tiende a pedir poco a Dios, más allá de que cuando le van las cosas mal, ¿sabes? Pero como una forma mágica de tratar de resolver lo que él no puede resolver. Pero la oración en realidad tiene que ver con ese sentido con esa conciencia de vulnerabilidad. O sea, me siento vulnerable. No es la marca de ningún superhéroe, no es la capa de Superman, sino todo lo contrario. Es la señal de alguien que se sabe y se entiende vulnerable. No es una práctica pensada para gente autosuficiente. No es una práctica para triunfadores, con exceso de confianza en sí mismo, sino más bien todo lo contrario. Es para personas conscientes de su fragilidad, conscientes de su naturaleza humana compleja y débil, que necesita el cuidado y la protección de Dios. Eso es la oración. Enmarcarla en otra cosa nos lleva a confundirnos y a equivocarnos. Y en este caso, si bien el texto anterior nos hablaba de perdonar nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben, estad en paz, esto nos habla, como decía Agustín de Hipona, no es una oración para no entrar en tentación, sino es una oración hecha para cuando entras en tentación no sucumbir a ella. No evita la tentación, pero sí la oración nos ayuda a no sucumbir a su atractivo. Porque además, si leemos, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, veréis el efecto seductor, incluso arrollador, que la tentación tiene para nosotros los seres humanos. Dice así Santiago, Epístola a Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, dichoso quien resiste la prueba, pues una vez acrisolado, recibirá como corona la vida que el Señor nos prometió a quienes lo amamos. Nadie, acosado por la tentación, tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance de caer. Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco instiga a nadie al mal. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da luz al pecado,
y una vez cometido, origina la muerte. Si os dais cuenta, la tentación aquí es descrita como una prueba de la autenticidad de nuestra fe, pero al mismo tiempo también como una incitación al mal que no proviene de Dios, ¿no? En sus dos vertientes, como incitación al mal, porque Dios no es incitado por el mal, ni hace el mal, y tampoco como prueba. A veces pensamos que Dios juega con nosotros a probarnos, a ver si, como si no nos conociera, ¿sabes? O sea, Él nos conoce, él no tiene necesidad de que nadie le cuente quién es Carlos. Me conoce mejor a mí que yo a mí mismo, porque yo me he sorprendido a veces, para bien y para mal, de mí mismo. Sin embargo, a Dios no le causa ninguna sorpresa mi forma de ser y de estar y de vivir, porque Él Él conoce lo que hay dentro de mi corazón. Entonces, Él no nos pone a prueba para ver la autenticidad de nuestra fe. El autor, si os dais cuenta, describe la tentación como esa incitación al mal y al mismo tiempo como una prueba de la autenticidad de nuestra fe que no proviene de Dios, sino que surge, brota de nuestros deseos desordenados, de nuestras pasiones, que nos seducen y nos arrolla, porque vienen muchas veces de forma inesperada, y que cuando esa pasión gesta en nuestra mente y en nuestro corazón, se traduce en el pecado. Pero el pecado luego se tiene que materializar para que la consecuencia del pecado sea la muerte. Si os dais cuenta, habla de nuestros deseos y que es causa de nuestro pecado. Por tanto, sabemos que la tentación en sí mismo no es pecado. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. ¿Vale? O sea, la incitación al mal es algo que está ahí, que puede venirnos y sobrevenirnos, que puede ser atractiva, generalmente no va a ser algo que no nos guste, ¿verdad? Calvino planteaba dos tipos de tentaciones. Él decía que unas estaban a la derecha y otras a la izquierda. No son factores ideológicos, ¿vale? Que está todo polarizado y parece que todo se habla de política. Pero él planteaba que unas estaban a la izquierda y otras a la derecha. Las de la derecha viene la tentación de las riquezas, del poder, de la ostentación, del honor y cosas semejantes. De la izquierda viene la pobreza, la ignominia, el menosprecio, las aflicciones y cosas por el estilo. Las primeras nos incitan al pecado de no tener en consideración a Dios, de no lo necesito. Si soy rico, guapo y ¿para qué necesito a Dios? Mientras que las segundas nos incitan al desaliento, al desánimo, a perder toda esperanza y apartarnos incluso con cierto enfado de Dios y no querer saber nada de Él. A veces nos hemos sentido así. Por tanto, tanto la prosperidad como la adversidad pueden ser pruebas dolorosas, las dos, y cada una trae su propia colección de incentivos, que nos alejan de confiar en Dios y hace que nos centremos demasiado en nosotros mismos y en nuestros deseos, a veces no solo desordenados, sino excesivos. Por tanto, la tentación es esa incitación al mal, ¿vale? Que ahora vamos a ver de dónde viene. Esa incitación al mal, hemos visto que surge de nosotros, que arrolla, pero que en sí no es pecado ser tentado. O sea, ser atraído por algo que no es correcto, no es pecado. El pecado es cuando tú... Hay una anécdota que seguramente la sabéis todos, yo se la he contado a mis hijos más de una vez. Yo no puedo evitar que un pájaro pose en mi cabeza. Lo que podemos evitar es que haga un nido, ¿verdad? No podemos evitar que un pájaro, un pensamiento llegue a nuestra cabeza y ¡pum!, de repente nos provoque cierto desasosiego. Lo que podemos evitar es recrearnos en él, porque eso empieza a atraer el pecado.
no nos dejes caer en la tentación. Manténme firme en la tentación y líbrame del mal. También se podría traducir líbranos del maligno. ¿Pero qué es el mal? ¿Qué es el mal? Podemos entender el mal como actos contrarios, morales, contrarios a la ley, ¿no?, que uno puede hacer. Eso pasó con Jesús cuando Pilato le expuso ante el pueblo: no he visto ningún mal en él, no he hallado ningún mal en él, no sé de qué le acusáis. O sea, no hay ningún acto contrario a la ley por el que yo le pueda juzgar. Así que cuando hablamos de mal estamos hablando de actos morales o transgresiones de la ley. Pero también el mal se utiliza en la Escritura como un adjetivo, acompañando a muchas cosas. Habla del hombre malo la Escritura, habla de este mundo malo. Y eso nos habla de un entorno en el que vivimos y en el que nos movemos, que nos incita al mal. ¿Sí o no? Muchas veces. Muchas veces. Por eso hemos adoptado ese lenguaje casi de otra galaxia, ¿no? Cuando hablamos, me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, para decir que no estábamos en el Señor, ¿no? Y alguien puede salir corriendo porque puede ser que seas un muerto resucitado, ¿no? Algo así, algo raro. Un extraterrestre. Tenemos un lenguaje a veces, pero que hablamos de un sistema contrario a Dios, que no reconoce a Dios. Y podemos llegar a pensar que el mal está entonces fuera de nosotros. Pero también la Biblia nos habla del corazón malo. Y ahí ya tiene que ver con nuestro mundo interior, con ese que a veces nos causa mucho desasosiego, muchas luchas, muchos conflictos, del que generalmente no se presume, porque queremos en la cultura del selfie la imagen que tiene que ser otra. Acordaros de aquellas parábolas, de aquellas palabras de Jesús cuando encontraron a sus discípulos comiendo trigo y los fariseos les acusaban de comer con las manos sucias. Claro, ahora con la pandemia eso sería también terrible, ¿no? Vendría Fernando Simón a decirnos algo, seguro. O el médico de urgencias del Ramón y Cajal, súper positivo siempre el hombre. Al revés, claro. Nos dirían algo. Pero bueno, Jesús dice: no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Sale el adulterio, la fornicación. Así que no solo el mal está en un sistema, en un mundo, en una sociedad que no reconoce a Dios en ninguna de sus formas ni valores, sino que también está en nuestro corazón. Hay una tendencia a usurpar el lugar de Dios. Desde aquel día en el que la tentación despertó el deseo de ser como Dios. ¿Os acordáis, no? Génesis 3, la conversación, la serpiente y la mujer. ¿Sabe Dios que seréis como Dios? Desde ese día que fueron despertados nuestros anhelos y nuestras ambiciones de ser dueños, señores de nuestra propia vida, capitanes de nuestro barco y de nuestro destino, desde ese momento, con ese derecho a la autodefinición de lo que soy, autodeterminación de lo que soy, que lo condiciona absolutamente todo, hasta nuestro modelo de libertad, no es objeto de debate ni de reflexión hoy, pero nos damos cuenta que el mal ya no es algo que está fuera de nosotros, sino que sale, que está en nuestro propio corazón. Eso es una experiencia que el mismo apóstol Pablo la recoge como revolucionaria en el capítulo 7 de Romanos. Si leéis el capítulo 7 de Romanos, es un hombre en conflicto consigo mismo, porque él sabe lo que está bien y lo que está mal. Él quiere hacer el bien, pero de repente, cuando se dispone a hacer el bien, de su propia naturaleza emerge un sentimiento que le lleva a hacer el mal que no quiere ni desea.
Conclusión del apóstol Pablo, ese conflicto lo que revela es que el pecado mora en mí. Y por eso vemos como la vida monástica, ¿no? Esa vida del monasterio y tal, ha sido testigo de crímenes brutales, de abusos tremendos, porque algunos veían el pecado en la sociedad y dicen, bueno, pues si nos separamos de la sociedad seguramente que ya no pecaremos, pero no. Pero el pecado mora en nosotros, en el corazón del hombre. Por eso podremos cambiar muchas cosas, pero si no cambiamos el corazón, no cambia nada. La existencia del mal ha sido siempre un tema de debate entre los cristianos. Es un tema asumido sobre todo en Oriente y en África, pero que en Occidente, en ese Occidente racional, el tema del conflicto espiritual es algo inasumible muchas veces. Creer que existe el mal y el maligno es algo que se escapa de nuestra percepción, de nuestra cultura, de nuestra razón. Y pensamos que no hay nada detrás de la materia. Que sí, que hay hombres, acepto lo de hombres malos y tal, pero el apóstol Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales. Creemos que Satanás existe, no con rabo, tenedor, cuernos y cosas de estas, porque eso es la manera de mitificar, incluso burlona, de menospreciar el mal. Yo no lo desmenospreciaría, porque todo aquello que nos aterra tiene su origen en el mal. Claro, ¿cómo abordamos la existencia del mal? Pues a veces desde un negacionismo racionalista que pensamos que solo existe aquello que veo y percibo. Y la otra reacción es, frente a ese negacionismo, nos vamos a la otra, que es esa forma de teología en el que todo es espiritual. En el que todo es espiritual, hasta tal punto que están más pendientes del diablo que del arroz que han puesto en la cocina. Claro, si estás pendiente del diablo lo verás en todos los lados. Y lo ven en todos los lados. Hasta tal punto de que ya entren en una obsesión, incluso en herejías. Es más, si el negacionismo racionalista tiene su dificultad, porque no hay mejor estratagema del diablo que negar su propia existencia. Puede pasear por casa en zapatillas sin ningún problema. Pero por otro lado están aquellos que lo ven en todos los sitios. Están más pendientes del diablo que de Dios. Y hablan más del diablo que de Dios. Y del infierno hablan más que del cielo. Yo qué sé. Cuando Jesús vino a darnos buenas noticias parece que es una contradicción, ¿no? Y entran en esa teología de la guerra espiritual. Y ves haciendo verdaderas cosas que no vienen en la Escritura y que son signo de demencia. Luego la Biblia nos enseña que seamos diferentes, no raros. Tenemos que ser diferentes, pero no raros, tú. Y hay cosas que son demasiado raras. Entonces, están esos dos posicionamientos que nos llevan a extremos y que a veces nos llevan a no entender, incluso aquellos que están constantemente viendo al diablo en todo el mal, es como una manera de escamotear la responsabilidad personal, ¿no? Como el hermano que van y le dicen que después de adulterar viene a confesar su pecado y dice, hermano, es que un espíritu de adulterio me tomó. No, hombre, no seas tan sinvergüenza, muchacho. Un demonio de adulterio ¿Pero qué es eso? No mires lo que no tienes que mirar, no codicies lo que no tienes que codiciar. Y si no puedes beber una cerveza, bébete un té. Y relájate.
y ora. Claro, es como eludir esa responsabilidad, ¿no? Personal. Todo tiene que ver con un espíritu, con un demonio, bueno. ¿Y dónde está mi voluntad? La oración, pidiendo protección frente al mal, nos debe de llevar a tomarnos en serio la existencia del mal. No hacer de ello una obsesión, pero a tomarnos en serio. Solo el necio, dice la Escritura, se burla del mal, y en ello no hay ninguna sabiduría. Por eso, cuando somos tentados muchas veces, tiene que ver con el tentador, recordar a Jesús, capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, cómo fue tentado. Subiéndolo en un momento que, ¿qué le pasaba? Tenía hambre. Y cuando tiene hambre, ¿cómo le incita al mal? Pues hombre, le incita al mal cuando uno tiene hambre lo que quiere es comer, ¿verdad? Y es muy natural. ¿Y hay algo malo en comer? No. Pero fíjate, di que estas piedras se conviertan en pan. Demuestra que eres quien debes de ser haciendo este milagro para autosatisfacción personal. Hay mucho milagrero por ahí, que solo hay milagros si hay ofrenda y tal. Pero eso, Jesús frente a eso, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la incitación al mal tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro interior, con nuestras necesidades, con nuestros deseos. Pero sí hay un incitador al mal por naturaleza, un instigador al mal por naturaleza, y es el Dios de este siglo, Satanás. Por tanto, sin menospreciarlo, nosotros oramos porque Él ha sido a quien le ha vencido, que es nuestro Dios. Si el perdón divino infunde paz tras las caídas de la jornada, cuando uno se va a dormir ya en paz, esta última petición del Padre Nuestro nos infunde aliento para abordar el día a día. Porque nuestro Padre, ese Padre Nuestro, es también el Dios Todopoderoso. Como sigue diciendo la doxología final con el que cierra el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino. Wow. Él reina sobre todas las cosas. Porque tuyo es el poder, su poder es sobre todo. Y porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Así que si os dais cuenta, el Padre Nuestro es una oración que tiene en cuenta una serie, no es un ritual para repetir de forma mecánica o mágica, sino que es un modelo de oración, en el que hemos visto cómo con toda naturalidad se pasa del pan nuestro, del Padre Nuestro, a nuestro pan, y cómo pasamos de que se haga tu voluntad a perdonar a las deudas de aquellos que nos perdonan y que nos hacen ofensa, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y también, por último, esa protección, ese cuidado. O sea, la oración nos hace sentirnos, cuando somos vulnerables, frágiles y débiles, acudimos al Señor para pedir su cuidado y su protección frente al mal, que es una realidad que nos envuelve y que está también en nuestro corazón. Por eso, cuando veo el final, me anima, ¿no? Porque concluye con la alabanza, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Por eso vengo a ti, porque venimos a alguien que tiene la capacidad de hacer que todas estas peticiones que hemos estado repasando, para nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, líbranos del mal, todas estas peticiones Él las puede cumplir. Porque suyo es el poder, porque suyo es el reino y porque suya es la gloria. Así que termina con un clamor de alabanza basada e inspirado en la confianza que Dios nos produce. Amén. Así que no oramos para ser más, oramos porque somos menos.
Así que se acabaron las competiciones, ¿de acuerdo? Aquí no va de quién ora más o quién ora menos, ¿vale? Esto va de un Padre Dios que quiere relacionarse personalmente con cada uno de nosotros. Eso es un privilegio. Entonces, ¿quién me va a decir a mí cuántas veces tengo que hablar con mi Padre al día? ¿Quién? ¿O quién me va a decir a mí cómo me tengo que hablar con mi Padre? ¿Quién se va a meter en mi relación personal con mi Padre? Pues oye, en la iglesia hay mucho estúpido que no para de meterse en cómo nos llevamos unos y otros con Dios. Y es porque se creen que son mejores. Claro, por eso se atreven. Y porque creen que la manera en que ellos, en cuanto a tiempo, forma y manera y modelo, ellos se acercan a Dios, yo lo tengo que hacer. Igual. Y si no lo hago igual, pues no soy tan espiritual como ellos. Pues ¿sabéis una cosa? Pues yo no quiero ser como ellos. Así que se ahorren el esfuerzo que supone controlar la vida de la gente. Ahórrense esa energía y dediquen esa energía a relacionarse de una forma sana y saludable con su Padre Celestial. ¿Qué es lo que yo quiero nada más? ¿A mí de qué me vale que tú te lleves bien con Dios y Padre si no me llevo bien con yo? Y ¿sabéis una cosa? Que cuanto mejor me llevo con el Padre, más me cuido de llevarme mal con todos sus hijos. ¿O no? Más me cuido de eso. Así que nada, esto va de otra cosa. ¿Vale? Va de una relación personal y de algo bonito, bonito. Acercarte a Dios como Padre es un privilegio que no podemos dejar mancharlo por unos conceptos de la oración que nada tienen que ver con la idea que Dios tuvo desde su origen. ¿Vale? Dios, recordar esto, Dios no quiere que le entregues tu vida santa. Él quiere que le entregues tu vida ordinaria para hacerte santo. O sea que no nos esforcemos por competir, ni por dejémonos, abandonémonos en las manos de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor y Dios.